Bueno, ¿cómo anda la gente? Buen día. Bueno, vamos así con la lectura. Gracias por los corazones. Vamos así con la lectura. Estamos por la página 148. 149. Sin embargo, en 2016, el recién asumido gobierno de Mauricio Macri tenía la necesidad de montar el fantasma de la pesada herencia, para demonizar y sobre todo eliminar las conquistas sociales, siendo esto último el verdadero objetivo. Decidieron entonces considerar a nuestro gobierno como una asociación ilícita, sí, tal como se lee, un gobierno electo por el 54% de los votos convertidos, en su totalidad en una asociación ilícita. ¿Qué hicieron? Recurrieron al juez Bonadío, inventaron una causa, reflotaron otra. Los Sauces y Otesur, también iniciada por Bonadío, durante mi gestión como presidenta, respectivamente. Ambas causas eran por alquiler de inmuebles a empresarios que tenían contrato con el Estado. Lázaro Báez y Cristóbal López, este último dueño del grupo Indalo, controlante de varias empresas de medios de comunicación, competidores directos del Grupo Clarín, entre ellos el canal de noticias C5N y la emisora Radio 10. Una observación: estos alquileres no tienen nada de diferente con los que, por ejemplo, Eduardo Costa, actual senador nacional, ex diputado nacional y 3 veces candidato a gobernador de la provincia en la provincia de Santa Cruz, durante nuestra gestión, había celebrado con la agencia vial del Ministerio del Interior durante nuestra gestión, y sin cuestionamiento judicial alguno, con el agrado de que era un opositor a nuestro gobierno, al que se acusaba de ser una dictadura, que sin embargo le alquilaba sus propiedades. Tal cual se lee, increíble. Las dos causas, los Sauces y Otesur, por alquileres a precio de mercado de inmuebles de nuestra propiedad a empresarios con el Estado, a empresarios que entre sus muchas actividades también tenían contratos con el Estado, fueron derivadas al Juzgado Federal número 10, a cargo de Julián Ercolini, sí, el mismo juez que en el año 2011 nos había sobreseído en el caso del alquiler del Hotel Los Sauces, casa patagónica junto al empresario Juan Carlos Relat. En aquella oportunidad, con sólidos fundamentos y sin tener la necesidad de citarnos a indagatoria, nos había sobreseído. Cabe señalar que, de todos los contratos de alquiler de todas nuestras propiedades, el más prolongado y redituable en términos económicos fue sin dudas aquel contrato. Sin embargo, en las causas de los alquileres de los Sauces y Otesur, que son exactamente lo mismo, Ercolini en el año 2016 hizo exactamente lo contrario. Ahora no solo dice que hay delito, sino que va más allá y afirma que además hay asociación ilícita. No conforme con ello, incluye como integrantes de la banda delictiva a mis hijos, Máximo y Florencia, cuya participación en los hechos está dada por su carácter de herederos forzoso en la sucesión de su padre. Estoy segura que alguien algún día deberá responder penal y patronalmente por tanta persecución, discriminación y violación de todas las garantías y derechos constitucionales. Bóvedas, Seychelles y Panama Papers. Cuando en abril de 2013 presenté el proyecto de reforma judicial, se prendieron todas las luces de la alarma en el tablero de la alianza que ya se configuraba entre el poder mediático, económico y judicial. A partir de entonces, una vez más, recrudecieron los ataques contra mí y mi familia. En mayo de 2013, el diario Clarín, propiedad de Héctor Manieto, tituló "Especulaciones sobre una bóveda en la casa del Calafate". Señalaban que un ex vicegobernador de Néstor reclamaba que se allanara nuestra casa en el Calafate, en el marco de la causa a la que bautizaron la Ruta del Dinero K, y en la cual el juez Sebastián Casanello dictó la falta de mérito de mi persona. En noviembre de 2018, este ex vicegobernador llegó a relatar
que yo le había mostrado unas bóvedas donde supuestamente guardaríamos el dinero robado. Es más, llegó a asegurar, sin tener miedo al ridículo, que comenzó a sospechar cuando le comentaron que Néstor había comprado las cajas de seguridad del desguace del Banco Hipotecario Nacional de Río Gallegos. Un día más tarde llegó gente del programa PPT de Canal 13, del grupo Clarín al Calafate y su conductor, el inefable Jorge Lanata, mostró en televisión una bóveda de utilería para graficar lo que supuestamente habíamos armado en nuestra casa, para guardar allí, de acuerdo a su afiebrada construcción, la plata robada. Una construcción de la verdad, también de utilería, mirándolo en retrospectiva, y a la luz de las nuevas técnicas de comunicación y de generación del sentido común. El objetivo era fijar en la retina de sus televidentes esa imagen, aunque fuera falsa, tal como se comprobó años más tarde en el allanamiento que no fue de utilería, ordenado por Bonadío en nuestra casa del Calafate, 15 días después de aquel programa de bóveda de utilería. El diario La Nación, aliado de Clarín en agronegocios, sostuvo que el avión en el que viajé de regreso de la visita oficial que hice a Vietnam en enero de 2013 había hecho una escala en las Islas Seychelles y que me había hospedado 2 noches para firmar papeles, vinculados a una supuesta sociedad de Néstor con el empresario Lázaro Báez, llamada Aldine, creada por el estudio panameño Mossack Fonseca. Sí, tal como se lee. El mismo estudio panameño que más tarde figuró como el cerebro de la creación de la mayoría de las empresas, denunciadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que descubrió los Panama Papers, en donde no estaba ni Cristina ni Néstor, ni sus hijos, sino el presidente Macri, su familia y varios de los miembros de su gobierno, que evadieron millones de dólares en impuestos de los argentinos y las argentinas. Por supuesto, Canal 13 del Grupo Clarín no podía ser menos y volvía a su animador a las islas para mostrar los lujos y las maravillas de Seychelles, donde supuestamente yo había pernoctado. Lo cierto es que esa fue una escala técnica de tan solo 13 horas y que había sido publicado en el boletín oficial. Sí, la escala de Seychelles estaba incluida en el decreto presidencial del 10 de enero de 2013 sobre mi visita a Vietnam, en donde constaban los detalles del viaje, de la comitiva y de las paradas, tanto en Victoria como en la República de Seychelles. Eso fue así porque no se trataba de una simple escala de carga de combustible, sino que la parada era obligatoria para cumplimentar el tiempo mínimo de descanso para los pilotos. Las 13 horas mencionadas, todo es ridículo, como señaló el entonces secretario general de la presidencia, Oscar Parril. ¿Se puede creer que la Argentina tiene una presidenta que emite un decreto para avisar que va a trasladar dinero a un paraíso fiscal así declarado por la FIP? Y yo agrego otra pregunta. En tiempos de transferencias bancarias electrónicas, ¿alguien necesita viajar a algún lado para transferir dinero? Por favor. Creo que en el fondo las fake news, por más disparatadas que sean, operan sobre un público indefenso, que cree lo que lee en los diarios y dice la televisión, así como también sobre los prejuicios y preconceptos que existen en toda sociedad. Lo cierto es que nunca estuve 2 días en Seychelles, ni tengo ninguna cuenta en los Panama Papers. Macri sí y otros de Cambiemos también. Y que si tuvo suerte fue el presentador de Grupo Clarín, que visitó una hermosa playa durante 2 días pagado por el multimedio. La verdad es que ni cuentas en el exterior, ni en las Islas Seychelles, ni en los Panama Papers. Tampoco bóvedas en nuestras casas, ni dinero enterrado en la Patagonia. Nuestro único dinero estaba como siempre en un banco nacional, aquí en nuestro país, en el microcentro porteño, en el Banco Galicia. Tampoco estaba a nombre de Testaferro, sino de Florencia Kirchner, heredera forzosa de su padre Néstor Kirchner. Cuando finalicé mi gestión como presidenta, el 9 de diciembre del 2015, el dólar estaba a 9,72 pesos. Una semana después, el 16 de diciembre, el gobierno de Cambiemos decide la primera medida monetaria, una devaluación del 37,6%, y la divisa norteamericana se va a 13,25 pesos. Sin embargo, dicha medida fue presentada por el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, como el día de la nueva independencia argentina, al liberarlos del cepo,
y reconocer el derecho humano de que cada argentino y cada argentina puedan comprar 5 millones de dólares. Además, habían decidido no solo pagarle a los fondos buitres, sino que celebraron un acuerdo mucho peor que el de los usureros internacionales que los habían ofrecido a nosotros. El 29 de febrero del 2016, año bisiesto, decidieron una nueva devaluación y llevaron el dólar a 15,80 pesos, totalizando desde diciembre del 2015 a febrero del 2016 una devaluación del 62% de la moneda. A esa altura tomé la decisión de que todos los plazos fijos que teníamos de varios millones de pesos, todos en el Banco Galicia y cuya trazabilidad estaba perfectamente determinada, no solo en el banco, sino también en todas las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, ante la FIP y en el expediente de la sucesión, en la que inclusive se había abonado la tasa de justicia por esos plazos fijos, fueran convertidos a dólares en efectivo y depositados en el mismo Banco Galicia. En Caja de Seguridad, había tomado esa decisión en base a las propias experiencias relatadas en este capítulo y con la certeza absoluta de que el gobierno de Cambiemos iba a repetir la vieja historia. No me equivoqué. En aquel momento, 2016, los certificados a plazo fijo estaban todos en pesos, porque cuando en el año 2012 nuestro gobierno dispuso la regulación en materia de compra de divisas, bautizada por la oposición y la prensa como cepo cambiario, teníamos entre los plazos fijos uno más de 3,5 millones de dólares, tal como fuera publicado oportunamente por un medio de comunicación opositor. En aquel momento decidí deshacer la posición en moneda extranjera y pasar a plazo fijo en pesos, con la certeza de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Me acuerdo un comentario de Máximo en ese momento: si estuviera papá te mata, en síntesis. El año 2012 teníamos más de 3,5 millones de dólares en plazo fijo en moneda extranjera y también importantes plazos fijos en pesos, con trazabilidad bancaria, impositiva y judicial, que siguieron generando intereses hasta el momento en que decidimos su conversión definitiva a dólares en efectivo. En el 2016, en esa oportunidad, el contador Manzanares viajó a Buenos Aires para hacer aquella operación dentro del mismo Banco Galicia. Para que se entienda, los plazos fijos en peso estaban como siempre durante todos aquellos años en el Banco Galicia, que fue el que nos vendió los dólares en efectivo, que se colocaron en las cajas de seguridad. ¿De qué va en Buenos Aires? Para hacer ese trámite que es personal era Florencia. Nunca pensé que la infamia y la maldad pudieran ensañarse con mi hija como lo hicieron Bonadío, el sicario judicial, que en múltiples allanamientos había secuestrado todo tipo de documentación, entre la que estaba la de los plazos fijos convertidos a dólares. Se la entregó ilegalmente a la diputada Margarita Stolbizer, quien hizo una denuncia contra mi hija, como si el dinero en las cajas de seguridad fuera ilegal. A raíz de ello, hicimos una presentación judicial por el delito de falsa denuncia, y los jueces y los fiscales de Comodoro Pi, con la falta de conocimiento y comprensión de Stolbizer, en el análisis de la documentación secuestrada, donde las sumas estaban primero en pesos, en los plazos fijos, y luego en dólares en efectivo, lo llevó a sumar erróneamente ambas cifras y denunciar el doble de las sumas de dinero que estaban en las cajas de seguridad. La foto de Florencia fue editada al lado de las cajas de seguridad con los dólares, que había sido filtrada a la prensa por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Burri. El diario La Nación indicó que la fuente de esa foto era el ministerio mencionado. Ello motivó que presentáramos una querella contra la ministra, que recayó en el Juzgado Nacional de Ariel Lijo, quien pese a nuestra insistencia, en los últimos 2 años no tomó ninguna medida. Sin embargo, el objetivo había sido logrado y mi hija, la hija de Néstor Kirchner, que cuando asumió como presidente en 2003 ya había declarado más de 4 millones de dólares en certificados a plazo fijo, que el diario La Nación nos había reconocido como una familia de fortuna, producto de un exitoso estudio jurídico, tal cual lo definieron en letra de molde. Nuestra hija, que era, junto a su hermano, heredera forzosa de todos los bienes de su padre, fue estigmatizada como si hubiera cometido un delito. No tengo ninguna duda
Hay premeditación y planificación para la difamación, que pivotean sobre una obsesión. La estigmatización de los dirigentes populares. Si se mira la historia de casi todas las dirigencias populares, se puede encontrar el mismo mecanismo de manipulación y falsificación de los datos. Un caso paradigmático en la historia argentina ocurrió con las denuncias sobre las supuestas fraude de las cuentas que Evita y Perón habrían tenido en Suiza. La historia puede manipularse, pero no esconderse. Se mostró que a Perón, en su exilio, tanto en Centroamérica como después en Madrid, lo mantuvieron gobiernos o empresarios amigos como Jorge Antonio. Imposible no recordar que cuando se produjo el macabro robo de las manos de Perón en el cementerio de Chacarita en junio del 87, no fui la única que escuchó decir que había cometido esa barbarie, porque él tenía puesto un anillo donde se hallaba oculto el número de una cuenta en Suiza. Si esta teoría demencial fuera cierta, su viuda, Isabel Perón, ¿le hubiera dejado el anillo cuando lo sepultó? La verdad, cuando uno escribe algunas cosas que escucha, se puede observar la dimensión de la información sin límite. El otro día me contaron que en una obra de teatro sobre Evita el autor describía el personaje de la madre de Eva como una mujer obsesionada que le robaba a su hija en su lecho de muerte, que por favor le dijera cuál era el número de la cuenta en Suiza, donde supuestamente tenían las joyas y la fortuna que se habrían robado ella y Perón. Sí, así como se lee. Dios mío, cuánta perversidad. En esta línea de distorsión de la realidad, los medios hegemónicos, ahora oficialistas en la era Macri, instalaron un latiguillo, gracias por 98 pesos, un latiguillo que muchos repiten sin ton ni son. Como loros ebrios, se robaron un PBI, dicen de nuestro gobierno. Ahora bien, ¿qué quiere decir se robaron un PBI? Primera pregunta, ¿qué PBI? El que había cuando llegó Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, que eran 100.000 millones de dólares o los más de 500.000 millones de dólares, que dejé yo cuando terminé mis 2 periodos presidenciales. O el PBI de Macri, que a fines de 2018 ya lo ha reducido a 376.000 millones de dólares. Quienes repiten ese latiguillo pueden ser de clase baja, media o alta, pero la mayoría no sabe lo que es un PBI. ¿Alguien podría tener dimensión de lo que son 500.000 millones de dólares todos juntos? La verdad es que promediando el 2018, los datos que hay comprobados es que una similar y enorme cantidad de dinero pertenecía a varias decenas de miles de argentinos, quienes además en su mayoría los tendrían depositados en cuenta offshore. Jorge Gaguero, especialista en temas tributarios, señaló que en el mundo de las empresas offshore había unos 500.000 millones en manos de residentes y empresas argentinas, y que solo el 5% de esa enorme masa de dinero provendría de la corrupción política. Otro periodista, Tomás Lukin, autor del libro Argent Paper, junto con Santiago O'Donnell, señaló estimaciones construidas por el equipo de investigación sobre fuga de capitales, que funcionaba en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, CEFID-AR, detallan que el stock fugado del país asciende hasta los 500.000 millones de dólares, alrededor del 80% del PBI. También consignó que los datos surgidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, expresan que a comienzos del 2017 existían 24.067 millones de dólares de argentinos en el exterior que, según explicó, sería el cálculo más conservador. Luquín señaló que durante los meses que se revisaron los datos encontrados en los Panama Papers, fue posible identificar estructuras y operaciones offshore vinculadas con más de 600 grandes empresarios argentinos de todos los sectores económicos. Incluso las reiteradas presencias del presidente argentino, su familia y sus allegados en el mundo offshore nos revelan casos de corrupción gubernamental. La proliferación de estructuras offshore vinculadas con el mundo Macri dan cuenta ante todo del comportamiento coherente y sistemático del que fuera uno de los principales grupos económicos de la Argentina durante décadas. Es decir, el nuevo gobierno y sus voceros se cansaron de buscar todo el tiempo cómo nos habíamos robado un PBI o la ruta del dinero K, pero solo encontraron la ruta del dinero M. Otra vez el espejo invertido y la proyección. Hablan de mafia porque ellos son la mafia. Entonces, ¿por qué se repite hasta el cansancio una mentira de que nos robamos un PBI? ¿Por qué cuanto más brutal es la mentira, más funciona? No es nueva esta manipulación. Esta técnica fue aplicada obsesivamente para la instalación despiadada del nazismo en Alemania. Buen día, ¿qué tal? Estamos leyendo el libro de Cristina
Un saludo ahí para la gente. Muchas gracias. No es nueva esta manipulación. Esta técnica fue aplicada obsesivamente para la instalación despiadada del nazismo en Alemania. Se ha caído. Por recorrer un régimen en mayores tragedias de la humanidad. El ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, sostenía que cuanto más grande es y más se repite una mentira, más posibilidades tiene de calar. Dijeron como una cantinela, se robaron todo. Para invalidar lo que hicimos, satélites, universidades, escuelas, viviendas, procrear, progresar, asignación universal por hijo, inclusión jubilatoria, reconstrucción de la deuda, etcétera, etcétera. Es más, afirmaban que los programas para los sectores vulnerables, como la AUH, eran para que siguieran siendo pobres y así nosotros podíamos seguir robando. O sea, les dimos plata para que siguieran siendo pobres. Así de absurda pero efectiva es la construcción comunicacional. Y por último se apuntaba y se apunta aún a que aquellos argentinos que durante nuestra gestión consiguieron trabajo, profesionales que crecieron, pequeños y medianos empresarios que prosperaron por la actividad económica y el consumo crecientes, sintieran que sus impuestos los utilizamos para dárselo a los vagos, a los choriplaneros, a la gente que no quiere trabajar, cerrándose así el círculo perfecto del darwinismo social, sin advertir que allí radica la destrucción de la economía, del país y del bienestar de la mayoría de sus habitantes. Se estigmatizaban así políticas públicas activas en materia de desarrollo social y económico. Debo decir que también grandes e importantísimos empresarios que ganaron fortuna durante nuestra gestión, producto del crecimiento de la economía, de la política de pleno empleo y del consumo popular, también cayeron en la trampa del discurso mediático. ¿Cómo puede verse el cotejar los balances de sus empresas durante nuestras gestiones y durante la gestión del macrismo? Cuando Axel Kicillof ahora habla con empresarios, utiliza una frase fantástica que grafica la situación. Resulta que cuando nosotros en el gobierno aplicamos políticas que según ustedes estaban equivocadas, ganaban plata. Y ahora que Macri y Cambiemos están aplicando las políticas que ustedes nos pedían, porque decían que eran las correctas, se están fundiendo todos. Y digo yo, ¿no será que las recetas de libre mercado que propagandizan la economía ultra desarrollada y compraron nuestros empresarios son solo Foresport? Finalmente, ¿cuánta mentira? Ríos de tinta, docenas de horas de televisión por día, de shows mediáticos que movilizaron a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en busca de bóvedas, cajas fuertes y cajas bancarias ubicadas en Santa Cruz, en Nevada, en Seychelles, en todos y cada uno de los posibles reductos donde supuestamente se guardaban miles de millones de dólares y euros, es de la mediática corrupción K. Y de en verdad escondían la estafa y corrupción de los perseguidores. Es que el verdadero objetivo nunca es la verdad. La operación evidente y explícita consistió siempre en hacer daño, en atacar la memoria de quien no podía defenderse, de Néstor Kirchner, y de lo que más amó, no solo a su familia, sino a la realización del sueño que prometió, y yo juré continuar, de tener un país más justo y libre en el que valiera la pena vivir. Bueno, seguimos con la lectura. Una yegua en el gobierno, 2007-2011. ¿Viste la tapa de noticias? El que me pregunta es Miguel Núñez, vocero presidencial que entra a mi despacho con el rostro demudado. Lo recuerdo como si fuera hoy, era julio del 2007. Ya se sabía que iba a ser candidata a presidenta y en ese momento tenía una oficina en la Casa Rosada, atrás de Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia. No, Miguel, no la vi, ¿qué dice? Que sos bipolar, me respondió nervioso. Quédate tranquilo que no soy bipolar, la que sí es bipolar es mi hermana, pero no te hagas problema que los bipolares son muy inteligentes. Fíjate que Newton y Einstein también lo eran, lo tranquilicé y le nombré un montón de personas que también eran bipolares. Mi hermana que es bipolar es completamente brillante e intuitiva. Son personas muy sensibles. Le dije y continué con lo que estaba haciendo en mi oficina. No era la primera vez que ante una decisión
trascendente de Néstor o mía, los medios se anticipaban a demonizarnos, o al menos a intentar neutralizarnos. La tapa de la revista Noticias, a la que se refería Miguel Núñez, se anticipaba a estigmatizar mi posible candidatura a presidenta, con el título El estigma Cristina, trastorno bipolar y nuevo gobierno, sobre la imagen de un primer plano de mis ojos vidriosos. Antes, en noviembre de 2006, ya habían puesto en duda mi salud mental con otra tapa. Cristina Kirchner está bajo tratamiento psiquiátrico. Las tapas de la revista Noticias condensaron, a partir de 2006, los agravios más violentos y misóginos contra mí. En todos los casos, comentaba medidas del gobierno que estaban decididos a combatir. No era casualidad, eran ataques planificados y sistematizados. Algunos ejemplos. El 7 de septiembre del 2012, ya en mi segundo mandato, Noticia tituló en la tapa el goce de Cristina, acompañado de una horrible caricatura deforme mía, en trance de un orgasmo, con lo que supuestamente graficaban mi desmedido deseo de poder, verdaderamente escatológico. Cada día se muestra más desenfrenada, más sensual y hasta con guiños procaces. Decía en forma textual refiriéndose a la presidenta de la nación. Claro, esa tapa se publicó 6 días antes de la convocatoria a un cacerolazo contra la decisión de regular la venta de divisas, que el poder mediático bautizó como el cepo al dólar, 4 días antes de las elecciones del 27 de octubre de 2015. Uno de sus periodistas estrella confirma y detalla mi bipolaridad. Titularon: estoy leyendo el libro de Cristina, vamos por la página 164. Titularon: diagnóstico final. Querían echarme a mí o a nuestros candidatos de la competencia electoral como fuera. Era su manera de impulsar la candidatura de Mauricio Macri, o en todo caso que mi despedida del gobierno ocurriera en medio de una crisis, o que mi gestión fuera recordada como la de una loca, es decir, una bipolar grave. Muchas veces pienso que todos los agravios de la revista, Noticias de la editorial Perfil, y cuyo dueño es Jorge Fentebecha, tal vez se correspondan no solo a determinaciones políticas, sino a profundas cuestiones personales del propio Fontebecha, que muchas veces me pidió un reportaje al que nunca accedí. La verdad es que con las cosas que publicaron fueron peores que Héctor Manieto en Clarín, porque atacaban directamente mi condición de mujer. La tapa de Noticias sobre el orgasmo no fue una tapa política, al igual que cuando me presentaron como una mujer fatal con látigo y botas negras. Hay en esas imágenes de caricaturas femeninas de la revista de Fontebecha lo que los psicólogos llamarían fantasías proyectivas. Una pequeña digresión. Recuerdo que cuando internaron por primera vez a mi hermana bipolar, entre las cosas que ella decía desvariando y que motivaron su internación, fue que Néstor iba a ser presidente. Creo que fue en el año 1993, 10 años antes de que eso efectivamente sucediera. Recuerdo que ese día le dije a Máximo: tu tía está loca, dice que tu padre va a ser presidente. Máximo recuerda muy bien ese momento porque yo había viajado a Buenos Aires para acompañar a mi mamá y todavía me carga cuando hablamos del tema. Al final la internaron a la pobre Gisela, por decir lo que ustedes no veían. Deberían pedirle perdón, aunque ahora puedo contarlo tranquila. Ese fue un momento muy terrible para mí. Mi hermana es una persona muy inteligente, brillante. Cuando estudiaba medicina era muy aplicada y tenía notas excelentes. La tapa de Noticias en la que me diagnosticaron bipolaridad me dolió, no por lo que decían de mí, que era una mentira, sino por todo lo que implicaba esa enfermedad en mi historia familiar. Además de ser bipolar, no me parecía un insulto o una agresión. Los bipolares no son locos. Ese fue el comienzo. Como dije antes, porque era una vez que asumí como presidenta, siguieron con las mentiras y las agresiones. Me llamaron loca, histérica, orgásmica, desesperada por el poder. Mientras escribo, pienso con dolor que a pesar de haber sido la primera mujer electa presidenta de la historia, no se alzó ninguna voz feminista para condenar el ataque por mi condición de mujer. Ojo, no digo para defender el gobierno, ni las políticas, ni a ninguna persona en particular, sino al género que era agredido como tal. Durante todo mi gobierno también dijeron que Néstor me manejaba, que era mi doble comando. Después, cuando pasó lo de Néstor, dijeron que era Máximo, después la Cámpora, después Zanini. Qué increíble, ¿no? Pareciera que detrás de una mujer siempre tiene que haber un hombre dirigiendo. El capítulo de atribuirme romances imposibles también lo adjudicaba a la misoginia y al machismo. Tardaría un tiempo para comprender que además había una inmensa carga ideológica
Tal como lo expliqué en el capítulo 2, es que cuando yo era presidenta no había otra dirigente política mujer que ocupara un cargo de tan altos niveles de responsabilidad. Pensaba que simplemente era el machismo y el preconcepto de que toda mujer tiene que tener siempre un hombre al lado. Fue la llegada al gobierno de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, una mujer de 45 años y divorciada, convertida por los medios en la gobernadora virginal del universo macrista, lo que me hizo advertir que estaba equivocada. El tratamiento edulcorado que le dispensan los medios de comunicación es una muestra evidente. Lo cierto es que para los opositores fui la yegua, por lo que representaba y por las políticas que llevaba adelante. Más allá de que también hubo un componente de odio por mi condición de mujer. Recuerdo que una vez una señora me escribió en el Facebook: Cristina, ¿por qué no puede un día dejarse crecer las canas? Salir un poco despeinada, engordar un poco, salir en chancletas, no pintarse tanto. Creo que haciendo eso le iba a ir mejor. Me acuerdo que me reí mucho cuando leí el comentario. Puede ser que haya tenido razón, pero si hacía lo que me recomendaba seguro me iban a criticar por sucia y por desprolija. La condición de mujer siempre fue un agravante, así como un homicidio, la condición de familiar es un agravante, en un proceso nacional, popular y democrático. La condición de mujer es sumamente agravante, casi tanto como sus ideas. Es un acto de rebeldía que las mujeres accedan a posiciones del poder, cuestionando la forma en que funciona ese poder. Es rebelarse contra lo establecido, porque poder no es cosa de mujeres, es cosa de hombres. Una mujer puede ser una estrella de cine, eso está permitido. Ahí no importa ser primera dama, primera dona, no hace daño porque es un lugar que parecía estar permitido para la mujer. El problema es cuando quieras ser prima donna en el mundo de los hombres, en el mundo del poder, y además para cambiar las cosas. Ahí te disparan a matar. Y más aún así se pretende ser primera dona de un proceso nacional, popular y democrático, donde la inclusión social y la defensa de lo nacional son los ejes. En ese caso te crucifican como literalmente lo hizo la revista Noticias. En una de sus tapas en abril de 2014, cuyo título era Vía Crisis y donde me dibujaron crucificada o te queman en la hoguera como Juana de Arco. Esto es así. Y te lo puedo asegurar, porque lo viví y lo vivo. Hay un plus de violencia hacia la mujer si es razonablemente atractiva, bien vestida, amada por su marido. Esa trilogía se convierte en algo intolerable, sobre todo para un sector social de alto poder adquisitivo. Y si además es inteligente, sabe hablar sin leer, les recomienda con el dedo lo que tienen que hacer. Es abogada y usa la misma marca de ropa, carteras o zapatos, que para algunas es el único atributo por el que se pueden distinguir del resto. Entonces sí, definitivamente no lo pueden soportar. Se ha generado un sentido común desde los sectores dominantes, aceptado por amplios segmentos de la sociedad, que un terrateniente como Martínez de Oz tenga poder y plata. Pero no es lógico que alguien que cree en la igualdad y en la inclusión social tenga poder o plata, ni que hablar si además es la hija de un colectivero. Si hasta dijeron que no era abogada y me denunciaron por usurpación de título durante la campaña a la presidencia en 2007. ¿Cómo se reía Néstor con ese tema del título? Él y Zanini me cargaban, la verdad que parecía un chiste, pero recuerdo que se tramitaron 2 expedientes judiciales en Comodoro Pi. Increíble, todavía debe haber alguno, que sigue diciendo que no soy abogada. Cuánto mediocre suelto. Sinceramente creo que se mezclan muchos sentimientos, prejuicios y carencias en la gente, sobre los cuales los estrategas de la comunicación política, que tienen estudiadas todas las miserias y todas las virtudes humanas, pivotean y operan. Se basan en diferentes cuestiones usando la psicopolítica para manipular a las personas. Es cierto que es algo que viene desde el fondo de la historia. Es el caso de Caín y Abel y los 7 pecados capitales. Después hay variantes. Están Bruto traicionando al César y Judas traicionando a Jesús. Pero antes de estas traiciones, lo que anida en estos ejemplos es el pecado de la envidia, el homicidio, el odio, la violencia, el incesto. Nada nuevo, hay variantes, agregados. Le podemos sumar la maravilla de las redes, la tecnología que sirve para que los contenidos se viralicen, pero ¿sobre qué pivotean estos medios? Pivotean siempre sobre los 8 o 9 sentimientos más profundos de la condición humana, desde el fondo de la antigüedad hasta acá,
con mayor o menor grado de tecnología. ¿Cuáles son los sentimientos que inspiran las tragedias de Shakespeare, desde Lady Macbeth a Otelo, la locura justiciera en Hamlet o en el amor trágico de Romeo y Julieta? Son las pasiones de la condición humana, las pasiones que se expresaron en la Antígona de Sófocles. Todo está escrito en la Biblia. En el teatro griego y en el Evangelio. Electra, Edipo, Medea, cuando mata a sus hijos, o en el buitre que come eternamente el hígado de Prometeo, encadenado a la montaña para revelar el secreto del fuego a los mortales. Han variado las formas de comunicar y de armar la comunicación sobre las pasiones más primarias de la condición humana. Sin embargo, siempre aparece una mujer que tiene la culpa de todo. Desde el mito de Adán y Eva, cuando la serpiente la impulsó a comer la manzana y ambos fueron expulsados por Dios del paraíso. Eva es la culpable del pecado original, una mujer tenía que ser la culpable. Y el mundo nunca se detuvo. También fue el destino de Eva Perón. Creo que no hay ninguna mujer peronista que no trate de evocar a Evita. O es imposible. Como cuando era chica, la imagen de Evita me sigue fascinando y emocionando. Perón nunca me emocionó. Con él no se me caía una sola lágrima. Lo que siempre me impresionó de él y mucho fue su razonamiento, la construcción de su pensamiento y su forma de hablar y de comunicar política. En ese sentido creo que Perón fue un genio. Hoy lo vuelvo a ratificar cuando leo el modelo argentino que presentó aquel 1 de mayo de 1974, en su tercera presidencia, poco antes de morir. Hay que ver lo que decía Perón del déficit fiscal y de los planes de ajuste. En cambio, cuando la veo a Evita me dan ganas de llorar, me conmueve profundamente. A Perón me dan ganas de leerlo, de entenderlo. En cambio, nunca leí La razón de mi vida completa, ni tampoco pienso hacerlo ahora. A Evita me encanta verla y escucharla. Esa podría ser la síntesis, porque ahora mientras escribo pienso que Evita es imagen y construcción simbólica. Perón era y es construcción intelectual. Pienso también en otras mujeres como Juana Arzurduy, coronela del Alto Perú, que dejó todo en las guerras de la independencia, las muertes de sus hijos y su marido a manos de los realistas, y que nuestro gobierno le reconoció el grado de generala. Siempre la admiré por su entrega en la lucha independentista, y por eso decidimos poner su estatua atrás de la Casa Rosada, bien cerca de la sede de nuestro gobierno. Hace un tiempo Macri decidió trasladar el monumento, y debo decir que el nuevo lugar que eligieron para Juana me gustó mucho, más que el que yo había elegido. Ella se levanta a las puertas del Centro Cultural Kirchner. No solo la van a ver muchos más, sino con el marco del CSK atrás, y ella adelante como dirigiéndose a la Casa de Gobierno, aporta una nueva construcción metafórica y simbólica. Con su espada levantada, señala la sede del poder. Otras mujeres de la historia también me llaman mucho la atención. Una de ellas es Cleopatra. A pesar de que ha tenido muy mala prensa, era una intelectual impresionante, miembro de la dinastía Ptolemaica, que construyó la biblioteca de Alejandría, y hablaba muchísimos idiomas. Estaba muy lejos de la versión hollywoodense de Elizabeth Taylor, que solo quería conquistar, cama mediante, a los grandes líderes de Roma. Si Cleopatra sedujo a Julio César y a Marco Antonio, lo hizo desde otro lugar. No tengo duda. Resulta absurdo, en épocas donde los hombres contaban con mujeres esclavas, pensar a Cleopatra solo desde lo físico. Por eso será que le puse a mi perrita Caniche Cleopatra, a la que terminé llamando cariñosamente Creo. Perdón por la digresión, pero Creo fue nuestra entrañable mascota. Aún conservo su foto en portarretrato. Volviendo a las críticas que recibí por mi condición de mujer, durante el conflicto con las patronales agropecuarias, por la resolución 125 sobre las retenciones a la soja, me adjudicaron el apodo de yegua. Los ojeros me hacían reír mucho, pues extremo machismo y gorilismo. Sin embargo, lo que definitivamente sí me da pena es el odio de una mujer de clase media o baja. Los insultos de la clase alta no me afectan, hasta me divierte. Cuando Hugo Biolcati, siendo titular de la Sociedad Rural Argentina, fue a cacerolear la residencia de Olivos, me pareció correcto que se mostrara tal cual es. Sus insultos me divertían, porque siempre eran los mismos. Yegua, puta, montonera, chorra. Me cuesta más entender racionalmente los agravios de la clase media aspiracional.
Elisa Carió es el perfecto ejemplo. Quiere parecer lo que no es, pertenecer donde no pertenece. Me recuerda a las costumbres de algunas clases acomodadas provincianas, que no llegaban a ser aristocracia en la época de los Luises y que ansiaban conocer Versalles o soñaban con vivir allí, pero no por ir. Ella me da esa impresión, y es una pena que justo ahora que concretó su aspiración y forma parte del gobierno que siempre vivió en Versalles, la crisis que provocaron está destruyendo a Resto y las llamas se acercan al palacio. Para colmo ella no vive en Versalles, solo la invitan, pero ni siquiera a dormir, la dejan ir a comer o tomar el té, pero después se tiene que ir. Ella nunca fue miembro de la clase alta, que funge como pseudo aristocracia en la Argentina. Restacuero de Jaureche, aunque siempre quiso serlo. Está claro que Violcati, con ese apellido de recién bajado del barco, tampoco forma parte de ninguna aristocracia. En fin, Jaureche los explicó a todos ellos mucho mejor que yo, pero tomando la recomendación de la señora de Facebook, estoy segura que si me vistiera como me visto, si no me peinara como me peino, si no me pintara como me pinto, como una puerta desde los 15 años, no me hubieran odiado tanto. Sí, ya sé, la pregunta es, ¿y si sabes todo eso, por qué no le haces caso a la recomendación? Simple, porque no sería yo. No pienso disfrazarme de lo que no soy ni nunca fui. Para eso están otros y otras. Nunca concebí la política como una carrera. Recuerdo que yo no quería ser candidata en 2007. Con Néstor conversábamos siempre la posibilidad de que yo lo sucediera a él en la presidencia. Inicialmente me resistía, pero aún hoy sigo sin estar segura de que haya sido lo correcto, aunque también pienso que hubiera pasado si lo hubiéramos perdido a él. Siendo presidente, una catástrofe. Se habrían frustrado tantas cosas que hicimos después, no lo sé y creo. Además es contrafactico preguntárselo hoy. Lo cierto es que para mi candidatura no solo influyó que ya había comenzado a circular, sino que también pensábamos en la necesidad de asegurar la continuidad en el tiempo de un proceso político virtuoso, de transformación del país, porque Néstor sostenía que se necesitaban por lo menos 20 años para poder construir una nueva Argentina. Recuerdo cuando me dijo, ¿puedo ir yo de vuelta? Y después vos. Ni loca le contesté, porque si yo era candidata luego de 2 mandatos consecutivos de Néstor, seguramente iban a decir, pone a su mujer porque él no puede ser reelecto. El día que Néstor y Alberto me propusieron como candidata para octubre del 2007, lo primero que les dije fue, ustedes están locos. Había habido un acto previo en Comodoro Rivadavia, donde Néstor anticipó que el próximo candidato sería Pingüino o Pingüina, a partir de lo cual yo ya no se puede detener mi postulación. Creo que Néstor pensaba en la alternancia, pero la verdad es que yo quería que nos fuéramos en 2011. Había quedado muy marcada por el enfrentamiento con las patronales rurales en marzo de 2008. Y digo patronales rurales y no el campo, porque construyeron esa imagen bucólica del campo, de la vaquita y el gauchito, pero se trataba de los grandes pools y monopolios agroexportadores. La batalla había sido con ellos. La verdad que había quedado muy marcada por esa experiencia. También por el conflicto docente en Santa Cruz. Máximo tampoco quería que continuara compitiendo por la presidencia, más allá de 2011. El CEO de Clarín, Héctor Manieto, intentó convencer a Néstor de que yo no fuera candidata. Insistía que debía ser él, no fue el único. También Víctor Quilma, presidente de World Bank en Argentina, que tenía una buena relación conmigo en el fondo, no le gustaba la idea de que la presidencia llegara una mujer. Había y hay una misoginia muy fuerte que se agrava exponencialmente. Cuando además de ser mujer, o no formás parte del neoliberalismo, aunque hoy, mirándolo bien y ante el resultado catastrófico del gobierno del hombre Macri, muchos machirulos deberían replantearse algunos preconceptos. Finalmente mi candidatura se confirmó el 1 de junio de 2007. El primero que la anunció en un acto fue el gobernador de Chaco, Roy Abelardo Nikich,
Aún no era oficial, ni habíamos discutido con nuestros aliados de la concertación, ni siquiera con el radical mendocino Julio Cobos. Néstor lo había elegido para que integrara la fórmula como vicepresidente. Yo no estaba completamente de acuerdo, pero él me explicaba que con un candidato a vicepresidente peronista hubiera habido fuertes discusiones internas. Creía además que la mejor manera de que nadie quisiera destruirme era que el vice fuera de radical, porque los peronistas iban a preferir que estuviera yo a tener que bancarse a un radical como presidente. Sí, así como se lee, tanto Néstor como Alberto decían que la única manera de preservarme era que no hubiera otro peronista en la fórmula, algo de razón tendrían. El peronismo tradicional, su vieja guardia, estaba muy alborotado por la llegada de Kirchner a la presidencia. Haciendo una evaluación histórica y mirando hacia atrás, la verdad es que nosotros tuvimos que ir a una alianza con los radicales para sacar casi el 46% de los votos, después de 4 años de que gobernara Néstor y sacara al país de la fenomenal crisis del 2001, la más importante de la que se tenga memoria. Tendríamos que haber obtenido el 60% de los votos. Creo que si Néstor hubiera sido el candidato habría llegado a más porcentaje también. En una sociedad como la Argentina, con un amplio segmento de antiperonistas y de misóginos, no podían aceptar primero que fuera mujer y segundo, que fuera la esposa del presidente. El 28 de octubre de 2007, la fórmula que encabecé junto al ingeniero Cobo se impuso por el 45,28% de los votos, con casi 23 puntos de diferencia sobre la fórmula, que entró en el segundo término, encabezada por Elisa Carrió. Me transformé así, por decisión popular, en la primera mujer electa como presidenta de la historia argentina. Sin embargo, ese mismo domingo de la votación, el país amaneció con Clarín titulando en tapa y en modo catástrofe que había posibilidad de balotaje. En fin, asumí el 10 de diciembre ante la Asamblea Legislativa del Congreso y allí fijé los lineamientos básicos de nuestra gestión. Vale la pena recordar que en mi discurso ante la Asamblea remarqué lo diferente de ese momento, de la historia frente al que le había tocado a Néstor cuando asumió en 2003. Con más desocupados que votos, había cerrado 2 mandatos constitucionales e inconclusos por la trágica crisis del 2001. El iniciado el 10 de diciembre de 1999 y luego el 2 de enero del 2002. Pudo sacar el país adelante porque tanto él como yo creíamos en los proyectos políticos y en las construcciones colectivas, en una articulación política, social y económica diferente. Recordé las largas madrugadas en que el Parlamento estaba obligado a sancionar el ajuste permanente, por lo que lo pedía el FMI, de la política del ajuste permanente, que había caracterizado la década de los 90. Habíamos pasado a la que aplaudía el DFAU, de la hazaña del ajuste a la hazaña, de no pagar, qué cosa era Argentina. Les dije entonces a los legisladores que habíamos recorrido un largo camino para volver a tener esperanza, porque Néstor como presidente situó nuevamente a la política con el instrumento válido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía maldito, que había sido en su presidencia cuando por primera vez comenzó un proceso inédito de desendeudamiento del país, a renegociar la deuda externa en default y cancelar nuestras deudas con el FMI, para tener nuestro propio modelo económico de acumulación con autonomía razonable. En un mundo globalizado, sostuve también que al haber renovado completamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contribuimos a mejorar no solo la autoridad del poder legislativo y del poder ejecutivo, sino también la del poder judicial. Anticipé, sin embargo, que debíamos avanzar en una reforma judicial, necesaria para que los argentinos volvieran a sentir a la justicia como un valor reparador y equilibrador, imprescindible en la reconstrucción de la seguridad para todos los ciudadanos, y batallar contra la impunidad, y que eso se lograba en la concurrencia de los 3 poderes del Estado, tal como se habían unido para decretar la anulación de las leyes de obediencia debida, punto final, e indultos, aportando a la construcción del sistema democrático. En ese sentido dije, ¿qué esperaba ver concluidos en los 4 años de mi mandamiento? Los juicios por lesa humanidad, que tardaron 30 años en ser iniciados, para castigar a los responsables, garantizados todos por los derechos que otros argentinos no tuvieron durante el mayor genocidio de nuestra historia, que era una deuda que teníamos con los familiares de la víctima, con las abuelas y madres de Plaza de Mayo y todos los sobrevivientes.
pero que también se lo debíamos a nuestras Fuerzas Armadas, para que ellas pudieran separar la paja del trigo y que con vistas al bicentenario los argentinos pudieran vivir unidos y en paz, y que en esta tarea debíamos estar todos y no solo las instituciones del Estado, sino toda la sociedad. Siempre que para cambiar un país no hace falta solo un buen gobierno, sino que es necesaria también una buena sociedad, donde cada uno de los ciudadanos y ciudadanas sepa que cuando toma decisiones está construyendo o delineando la sociedad en la que quiere vivir. No solo los dirigentes deben hacerse cargo de sus decisiones o de sus errores, las sociedades también. Como dirigentes propusimos un nuevo modelo económico de matriz diversificada de acumulación con inclusión social, que ponía en marcha algo clave para los tiempos que venían, un modelo que en el empleo, en la producción, en la industria, en la exportación, en el campo, reconocía la fuerza motriz que ha permitido que millones de argentinos vuelvan a recuperar no solo el trabajo, sino además las esperanzas y las ilusiones de que una vida mejor es posible. Sostuve y sostengo que debíamos superar ese karma histórico que siempre hubo entre todos los argentinos, de que si el modelo a seguir era la industria o era el campo, que estábamos demostrando que podíamos generar un modelo de acumulación del campo y de la industria, y que me encantaría vivir en un país donde los mayores ingresos los produjera la industria, porque entonces significaría que Argentina es un país con alto desarrollo industrial y tecnológico, similar al de las grandes economías, donde la industria siempre ha subsidiado al campo, pero que ese no era el modelo de acumulación económica que se había adoptado en reiteradas oportunidades. Y con violencia, tanto durante el siglo XIX como el XX, de lo que se trataba, entonces era de consensuar para profundizar un verdadero modelo de desarrollo y crecimiento económico, con inclusión social. Claro que había roles más importantes que cumplir y que no se restringían al marco acuerdo de precios y salarios. Gracias por los corazones. El acuerdo del que hablé era y es el acuerdo de las grandes metas, de los grandes objetivos, cuantificables, verificables, que luego necesitaban de mucha inversión e invocación tecnológica, pero que eso llevaba tiempo, porque se trataba de sentar las bases de acumulación para evitar que cada 4 años los argentinos cambiaríamos el modelo económico, porque nadie puede vivir cambiando todo cada 4 años. Debía haber acuerdos estratégicos, justamente para impedir el péndulo con el que se terminaba frustrando todo. Así que no se trataba con el que se terminaba frustrando. Así que no se trataba de meros acuerdos sectoriales, porque yo no había llegado a ser presidenta para convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios, ni en parte de las internas sindicales o políticas. Hoy, cuando escribo estas líneas, aquel 10 de diciembre de 2007, me parece tan lejano y sin embargo tan necesario volver a recordar aquellas tareas inconclusas que anticipé como los rasgos centrales de mi gestión y también sus puntos críticos. Mire, autocríticamente, la necesidad de mejorar la educación pública para defenderla y consolidarla, porque tanto Néstor como yo somos hijos de la escuela y de la universidad pública y gratuita. Afirmé que nos íbamos a integrar al mundo, pero que nuestra casa era en América Latina y que el Mercosur era nuestro espacio para salir justamente a ese mundo y transformar económica y socialmente a nuestros pueblos. Agradecí y mucho la solidaridad latinoamericana en nuestro reclamo irrenunciable e indeclinable a la soberanía sobre las Islas Malvinas, y hablando de la multilateralidad necesaria en las relaciones internacionales, como aporte a una mayor equidad en el concierto de naciones. En fin, es bueno recordar aquel momento porque una vez más convoqué a todos los argentinos a construir el futuro y lo hice desde mis convicciones, porque ni Néstor ni yo éramos marcianos, sino miembros de una generación que creyó en ideas y convicciones, y que ni aún ante el fracaso y la muerte habíamos perdido las ilusiones y las fuerzas para intentar cambiar el mundo. Aunque a esa altura, claro, estábamos un poco más modestos, no conformábamos con poder cambiar nuestra casa, nuestro país. Ahora que lo escribo me doy cuenta que cerré aquel discurso, hablando de mi condición de mujer, porque sabía que tal vez los cambios propuestos me costarían más por eso, porque se podía ser obrera profesional o empresaria, pero estaba absolutamente convencida de que todo nos costaba más por ser mujeres. Pedí a Dios que me iluminara para equivocarme lo menos posible.
pero estaba tranquila porque me sentía con fuerza para poder hacerlo, guiándome con el ejemplo de mujeres que se atrevieron a lo que nadie se atrevía, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y dije que lo iba a hacer como hice todas las cosas de mi vida, con mis convicciones, con mis ideas y por sobre todas las cosas, con inmenso y eterno compromiso con la patria. Los acontecimientos posteriores me demostraron que mi prevención sobre el costo de gobernar siendo mujer y con ideas firmes respecto a la necesidad de un modelo económico inclusivo socialmente era correcta. Bueno, hasta acá llegamos, gente. Vamos por la página 180. Bueno, muy interesante, ¿no? Donde Cristina está hablando de, bueno, de sus convicciones, bueno, lo que costó ser mujer y estar en la política, justamente de eso, ¿no? Bueno, toda la gente que es, obviamente. Muy interesante el libro. Vamos a seguir, bueno, mañana o más tarde con la lectura. Vamos por la página 181. 181. Llevamos casi una hora de lectura. Gracias por los corazones. Bueno, emocionante una parte, ¿no? Muy emocionante. La convicción, de, bueno, que aún siendo mujer, amar a la patria, ¿no? Amar a la patria, sin importar, ¿no? La fake news que, bueno, no solamente Cristina tuvo, sino muchas. Bueno, es bastante complicado el tema de la fake news, ¿no? Porque a veces uno se pone muy mal cuando dice una noticia falsa, porque mucha gente cree esa noticia falsa. Sin saber si es verdad o mentira, muchos creen, muchos creen. Y eso, o sea, creo que las pasamos mal, los que en algún momento nos dijeron cosas que eran totalmente falsas, la verdad que la pasamos muy mal. Pero bueno, nada, gracias por los corazones. Buen día para todos y para todas, que arranquen bien el día. Estuve haciendo un poco de lectura, voy a seguir casi una hora de lectura, más de una hora de lectura. Estaba leyendo el libro de Cristina sinceramente. Bueno, a descansar un poco la mente también. Pero bueno, está bueno leer más algo que a mí, por lo menos a mí me interesa y me gusta leer. Y está bueno porque es una forma también de salir adelante, ¿no? La lectura.
es algo muy positivo. Y bancando a la gente que uno quiere bancar, ¿no es cierto? Amponcito, un gran saludo ahí. Gracias por el aguante. ¿Qué pretendes de tu vida? Y yo hago vivo, yo me dedico a lo que es la lectura. Yo, tranquilo. Por ahora, tranquilo. Tomé unos matienzos. Con frío, pero no hace tanto frío. Está lindo, hay sol, creo que hay sol, está nublado. Bien piolito. Que arranque bien el día. Muchísimas gracias por los corazones, como todos los días. Muchísimas gracias por los corazones. Y aguante la justicia social, aguante el peronismo. El peronismo pero de corazón, ¿cierto? El peronismo de corazón, hacer las cosas por convicción, no por dinero. También por dinero, digo, no, porque de algo hay que vivir, pero digo, más que nada por convicción. Más que nada por convicción. Uno cuando hace las cosas por convicción se nota y realmente yo leí este libro por convicción, porque a mí me gusta aprender leyendo se aprende muchísimo. También se aprende, yo viendo a la gente, por ejemplo, yo aprendí muchísimo viendo a la gente y leyendo libros, sobre todo leyendo libros que uno tiene ganas de leer realmente, que quiere transmitirle algo a la gente. Está buenísimo, porque el libro también habla de emociones, sentimientos, no es todo política. Una persona también tiene sentimientos, no es todo política, pero la política hay que ser una persona dura. No puede ser un sensible ni nada, pero hay que ser, más allá de la política también hay personas, ¿no? Gracias por los corazones. Y yo valoro muchísimo toda la gente,
del gobierno peronista, que dio una mano, porque yo veía como los pibes de la cámpora iban a los barrios, traían comida, ayudaban a la gente, y yo lo vi porque yo soy de Lugano y lo vi. Entonces hay gente que el compromiso social lo tuvo, por convicción, y bueno, y por plata, no, también, porque ¿qué tiene de mal? ¿Qué tiene de malo tener un trabajo y ganar plata? No tiene nada de malo, pero por convicción fue por convicción, por convicción. Que, por convicción, la convicción. Así que, bueno, porque se dice mucha estupidez últimamente. Se habla de gente de Perón. Yo no hablo de Perón. Yo no hablo de Perón. Pero me interesa saber la historia de Perón. Me interesa seguir la doctrina. Pero bueno, no soy peronista de Perón. No soy peronista de Perón. Bueno, los que quieran donar lo pueden hacer al alias por cualquier billetera virtual. Se valora, obviamente. Se valora. Buen día, ¿qué tal? Qué lindo tomar un mate, ¿no? Qué lindo que es tomar un mate. Está medio tapado, está tapado, está tapado. Muy tapado. Costumbre argentina, ¿no? Creo que el mate es una gran costumbre argentina. Y además que bueno, no sé. Está bueno. No sé cómo hay gente que no le gusta el mate. La verdad que no entiendo, pero bueno. Nos vemos.